Capítulo 21. La Mona Lisa. Durante un momento, ahí de pie, junto a la salida de emergencia, Sophie se olvidó por completo de que estaban intentando salir del Louvre. La sorpresa que le produjo aquel anagrama solo se veía amortiguada por la vergüenza de no haberlo descifrado ella. Su profundo conocimiento de criptoanálisis le había hecho subestimar los juegos de palabras más sencillos, aunque aquello no era excusa. Tendría que haberlo visto. Después de todo, los anagramas no le eran desconocidos. Cuando era joven, su abuelo le planteaba muchas veces juegos de palabras para que perfeccionara la ortografía. No logro ni imaginarme, dijo Langdon, mirando la foto, cómo ha podido crear su abuelo un anagrama tan complicado en los minutos previos a su muerte. Sophie sí tenía la explicación, y darse cuenta de ella le hizo sentirse aún peor. Tendría que haberme dado cuenta al momento. Ahora recordaba que su abuelo, un aficionado de los juegos de palabras y amante del arte, se había dedicado de joven, a modo de pasatiempo, a crear anagramas con los nombres de famosas obras de arte. De hecho, en una ocasión uno de ellos le había causado problemas cuando Sofía era pequeña. En una entrevista que le habían hecho para una revista especializada de los Estados Unidos, había comentado que el cubismo no le gustaba nada y que con el título de la obra maestra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, podía formarse el anagrama Niña veo lerdas tiñosas. A los amantes del pintor no les hizo demasiada gracia. Lo más probable es que mi abuelo inventara el anagrama de la Mona Lisa hace tiempo, dijo Sophie mirando a Langdon, y esa noche no se había visto obligado a usarlo a modo de código improvisado. La voz de su abuelo acababa de hablarle desde el más allá con escalofriante precisión. Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. No tenía ni idea de por qué sus últimas palabras hacían referencia a aquella famosa pintura, pero solo se le ocurrió una posibilidad y no era precisamente tranquilizadora. Esas no fueron sus últimas palabras. ¿Debía acaso ir a ver la Mona Lisa? ¿Le había dejado su abuelo un mensaje ahí? La idea no era descabellada, porque aquel famoso lienzo se exponía en la Salle des Etats, una cámara aislada solo accesible desde la gran galería, y además el acceso a aquella estancia se encontraba a solo 20 metros de donde habían encontrado su cadáver. Podría fácilmente haber ido a ver el cuadro antes de morir. Sophie miró a la escalera y sintió que nadaba entre dos aguas. Sabía que debía sacar inmediatamente a Langdon del museo, pero su instinto le empujaba a hacer lo contrario. Recordó la primera vez que visitó la gran galería siendo niña, y se dio cuenta al momento de que si su abuelo hubiera tenido un secreto que revelarle, había pocos lugares en la tierra más adecuados para hacer lo que la Mona Lisa de Leonardo. «Ya casi estamos», le había susurrado su abuelo, cogiéndole la manita y guiándola por el museo, desierto en aquellas horas. Sophie tenía 6 años. Se sentía pequeña e insignificante al contemplar aquellos techos altísimos y aquel suelo que le mareaba. El espacio vacío le inspiraba temor, aunque no quería que su abuelo se diera cuenta. Apretó con fuerza la mandíbula y se soltó de su mano. «Ahí delante está la Salle des Etats», le dijo él cuando llegaron a las puertas de la sala más famosa del Louvre. A pesar de la evidente emoción de su abuelo, Sophie quería irse a casa. Había visto reproducciones de la Mona Lisa en libros y no le gustaba nada. No entendía qué era lo que le veía la gente. «Qué aburrido», protestó Sophie sin dejar de avanzar. Al entrar en la Salle des Etats, recorrió las paredes con la mirada y la pasó en el inequívoco puesto de honor. El centro de la pared derecha, donde su único retrato colgaba tras un panel protector de plexiglas. Su abuelo se detuvo un instante junto a la puerta y luego se acercó al cuadro. «Entra, Sophie, no todo el mundo tiene la suerte de poder verlo a solas». Venciendo el miedo, Sophie cruzó despacio la sala. Después de oír hablar tanto de la Mona Lisa, le pareció que estaba acercándose a un personaje de la realeza. Se situó justo delante del panel de plexiglas, aspiró hondo y miró hacia arriba para abarcarlo todo.
Sophie no tenía ninguna idea preconcebida de lo que iba a sentir, pero desde luego aquello no era. Ni la más mínima sorpresa, ni un instante de admiración. Aquel famoso rostro se ve igual que en los libros. Se quedó ahí en silencio mucho rato, o al menos a ella le pareció, esperando a que pasara algo. «Bueno, ¿qué te parece?», le preguntó al fin su abuelo en un susurro desde atrás. «Es guapa, ¿no?». «Es demasiado pequeña». Sonia sonrió. «Tú también eres pequeña y eres guapa». «Yo no soy guapa», pensó. Sofía odiaba su pelo rojo y sus pecas, y era más alta que los chicos de su clase. Volvió a mirar a la Mona Lisa y meneó la cabeza en señal de desaprobación. «Es aún peor que en los libros. Tiene la cara brumeux». «Borrosa», apuntó su abuelo. «Eso. A esa manera de pintar se le llama sfumato», le dijo. «Es una técnica muy difícil. Leonardo da Vinci era el mejor». A Sophie seguía sin gustarle aquel retrato. «Parece como si supiera algo, como cuando los niños del colegio tienen un secreto». Su abuelo se echó a reír. «En parte es precisamente por eso, por lo que es tan famosa. A la gente le gustaría saber por qué sonríe». «¿Y tú lo sabes?». «A lo mejor sí», dijo su abuelo guiñándole un ojo. «Y algún día te lo contaré todo». Sophie dio un pisotón en el suelo. «Ya te he dicho que no me gustan los secretos». «Princesa», sonrió, «la vida está llena de secretos. Es imposible desvelarlos todos a la vez». «Volver a ver a subir», dijo Sophie, y la voz le resonó hueca en la escalera. «¿A ver la Mona Lisa?», apuntó Langdon. «¿Ahora?». Sophie calibró el riesgo. «Yo no soy sospechosa de asesinato, así que me arriesgaré. Tengo que saber qué ha intentado decirme mi abuelo». «¿Y la embajada?». Sophie se sentía culpable por haberlo convertido a Langdon en un fugitivo y abandonarlo después a su suerte, pero no tenía otra alternativa. Le señaló la puerta metálica que había al final de la escalera. «Cruce esa puerta y siga las señales luminosas que indican la salida. Con mi abuelo a veces solíamos salir por aquí». Las señales lo conducirán hacia un torniquete de seguridad. Es monodireccional y solo se abre hacia afuera. Le alargó las llaves de su coche. Capítulo 22. Arrodillado en el primer banco, Silas fingía que rezaba, aunque en realidad lo que era observar detalladamente la planta del templo. Saint-Sulpice, como la mayoría de iglesias, tenía forma de inmensa cruz latina. Su sección central, la nave, llevaba directamente al altar mayor, donde una segunda sección más corta, llamada transepto, la cruzaba. La intersección tenía lugar justo debajo de la cúpula principal o cimborrio y se consideraba el corazón de la iglesia, su punto más sagrado y más místico. Pero esta noche no, pensó Silas. Saint-Sulpice escondía sus secretos en otro lugar. Volvió la cabeza a la derecha y alargó la vista hacia el ala sur del transepto, hacia el espacio vacío que quedaba más allá de la fila de bancos, y vio el objeto que le había descrito sus víctimas. Ahí está. Encajada en el pavimento de granito gris, una delgada franja de metal pulido brillaba en la piedra, una línea dorada que cortaba la uniformidad del suelo de la iglesia. Aquella forma alargada tenía grabadas unas marcas graduadas como si fuera una regla. Era un gnomón, según le habían dicho, un instrumento astronómico pagano, parecido a los indicadores de las horas de los relojes del sol. De todo el mundo acudían a Saint-Sulpice turistas, científicos, historiadores y no creyentes para admirar esa famosa línea. La línea rosa. Despacio, Silas resiguió el camino que recorría aquella marca, que se alejaba de derecha a izquierda, abriéndose delante de él en un ángulo raro, totalmente ajeno a la simetría de la iglesia, partiendo incluso en dos del altar mayor. A Silas le parecía que aquella raya era como una cicatriz que atravesaba un hermoso rostro.
Cruzaba toda la iglesia a lo ancho y alcanzaba la esquina del transepto norte, donde se unía la base de una estructura inesperada. Un colosal obelisco egipcio. Ahí, la brillante línea rosa adoptaba una vertical de 90 grados y seguía su recorrido por la superficie frontal del propio obelisco, elevándose 10 metros hasta la parte superior de su remate piramidal, donde finalmente moría. La línea rosa, pensó Silas. La hermandad ha escondido la clave en la línea rosa. Poco antes, aquella misma noche, cuando le había dicho a el maestro que la clave del priorato estaba oculta en el interior del Saint-Sulpice, éste se había mostrado algo escéptico. Pero cuando añadió que todos los hermanos le habían revelado su ubicación exacta, relacionándola con la línea de bronce que atravesaba Saint-Sulpice, a el maestro se le iluminó la cara. «¿Estás hablando de la línea rosa?». Al momento, le puso al corriente de la famosa rareza arquitectónica de aquella iglesia. Una tira de bronce que atravesaba el templo en un eje perfecto de norte a sur. Era una especie de gnomón, un vestigio del templo pagano que antiguamente había sido erigido en aquel lugar. Los rayos solares, al entrar por el rosetón de la fachada sur, se deslizaban por la línea cada día, indicando el paso del tiempo de solsticio a solsticio. Aquella franja metálica se conocía con el nombre de línea rosa. Durante siglos, el símbolo de la rosa se había asociado a los mapas y a la guía de los almas en la dirección correcta. La rosa de los vientos, dibujada en casi todos los mapas, indicaba los puntos cardinales y servía para marcar las direcciones de los 32 vientos, obtenidas a partir de las combinaciones de norte, sur, este y oeste, representados en el interior de un círculo. Capítulo 23. Sophie llegó casi sin aliento ante los portones de madera de la Salle d'État, el espacio que albergaba la Mona Lisa. Antes de entrar se obligó a fijarse en el pasillo, a unos 20 metros más allá, donde el cuerpo sin vida de su abuelo aún estaba iluminado por la luz de un foco. El remordimiento que le invadió fue intenso y repentino, una tristeza profunda combinada con un sentimiento de culpabilidad. Había intentado ponerse en contacto con ella tantas veces en los últimos 10 años y Sophie siempre se había mostrado inflexible, dejando sus cartas y sus paquetes sin abrir en un cajón e ignorando sus deseos de reunirse con ella. Me mintió, tenía espantosos secretos. ¿Qué iba a hacer yo? Así lo había mantenido al margen de su vida totalmente. Ahora su abuelo estaba muerto y le hablaba desde la tumba. La Mona Lisa. Se acercó a las enormes puertas que se abrieron como una boca. Sophie se quedó un instante quieta en el umbral, escrutando aquella gran sala rectangular que también estaba bañada de luz rojiza. La Salle d'État era una de las pocas estancias que acababan en un cul-de-sac y la única que se abría en medio de la gran galería. Aquellas puertas, sus únicas vías de acceso, estaban frente a un Botticelli de casi 5 metros que recibía el visitante. Debajo, centrado en el suelo, un inmenso diván octogonal, dispuesto para la contemplación sosegada de las obras de arte y para el descanso de las piernas de miles de visitantes que venían a admirar la pieza más valiosa del Louvre. Sin embargo, ya antes de entrar, Sophie se dio cuenta de que le faltaba algo. Una linterna de rayos ultravioletas. Volvió a mirar al final del pasillo a su abuelo que, en la distancia, seguía rodeado de dispositivos electrónicos. Si hubiera escrito algo en aquella sala, era casi seguro que lo habría hecho con tinta invisible. Aspiró hondo y se dirigió a toda prisa hasta la bien iluminada escena del crimen. Incapaz de mirar a su abuelo, se concentró exclusivamente en los instrumentos de la policía científica. Encontró una pequeña linterna de rayos ultravioletas, se la metió en el bolsillo del suéter y salió corriendo en dirección a la Salle d'État. Cuando estaba a punto de entrar, oyó el ruido de unos pasos amortiguados que provenían del interior de la sala. «¡Hay alguien aquí!». Una silueta emergió de repente de entre las sombras y Sophie retrocedió asustada. «¡Por fin!». El susurro impaciente de Langdon cortó el aire y su figura intuida se plantó frente a ella.
El alivio de Sophie fue solo momentáneo. Robert, te he dicho que salieras de aquí. Si faché... ¿Dónde estabas? He ido a buscar una linterna de ultravioletas, murmuró enseñándosela. Si mi abuelo me ha dejado algún mensaje... Sophie, escúchame. Langdon contuvo la respiración y le clavó los ojos azules. ¿Las letras PS significan algo más para ti? ¿Cualquier otra cosa? Por miedo a que sus voces resonaran en el pasillo, lo arrastró al interior de la salle des Etats y cerró con cuidado los dos enormes portones. Ya te lo he dicho, las iniciales corresponden a Princess Sophie. Ya lo sé, pero ¿las has visto en algún otro sitio? ¿Usó tu abuelo alguna vez esas iniciales de algún otro modo, como anagrama o en su papel de carta o en algún objeto personal? Aquella pregunta la desconcertó. ¿Cómo podía saber algo así? Pues sí, Sofía había visto aquellas dos letras en otra ocasión, en una especie de monograma. Fue el día anterior a su 9º cumpleaños. Estaba recorriendo toda la casa para ver si encontraba algún regalo escondido. Ya entonces no soportaba que le mantuvieran las cosas en secreto. ¿Qué me habría comprado Grand Prix este año? Se preguntaba mientras revisaba en armarios y en cajones. ¿Me habrá traído la muñeca que quiero? ¿Dónde la habrá escondido? Como no encontró nada en toda la casa, Sophie reunió el valor para meterse en el dormitorio de su abuelo. Tenía prohibido entrar, pero él estaba abajo durmiendo en el sofá. Miraré rapidito y me iré. De puntillas sobre el suelo de tarima, que crujía a la mínima, llegó hasta el armario. Buscó en los estantes detrás de la ropa. Nada. Luego miró debajo de la cama y tampoco encontró lo que buscaba. Se fue hasta el escritorio y empezó a abrir los cajones y a revisar su contenido uno por uno. Tiene que haber algo para mí. Llegó al último sin encontrar ni rastro de la muñeca. Desanimada, lo abrió y retiró una ropa negra que no le había visto ponerse nunca. Y estaba a punto de cerrarlo cuando se fijó en algo dorado que había al fondo. Parecía como la cadena de un reloj de bolsillo, pero ella sabía que él lo llevaba de pulsera. Se le aceleraron los latidos del corazón al imaginar qué debía ser. ¡Un collar! Sophie sacó la cadena con cuidado. Para su sorpresa, vio que de la cadena colgaba una llave de oro brillante y maciza. Fascinada, la levantó. No se parecía a ninguna otra. Casi todas las llaves que había visto eran planas y con los dientes muy marcados, pero ésta tenía la base triangular con hendiduras por todas partes. El cuerpo grande y dorado tenía forma de cruz, pero no de cruz normal, porque tenía los dos brazos del mismo tamaño, como un signo de suma. Grabado en medio de la cruz había un extraño símbolo, 2 letras entrelazadas sobre el dibujo de una flor. PS, susurró arrugando la frente mientras leía. ¿Qué será eso? ¿Sophie? Llamó su abuelo desde la puerta. Asustada se giró en redondo y la llave se le cayó al suelo con un golpe seco. Miró hacia abajo, demasiado asustada para enfrentarse a la mirada de su abuelo. Estaba buscando mi regalo de cumpleaños, dijo, ladeando la cabeza, consciente de haber traicionado su confianza. Durante lo que le pareció una eternidad, él se quedó en silencio en el umbral sin moverse. Al final, expulsó muy despacio el aire de un suspiro. Recoge la llave. Ella le obedeció. Su abuelo entró en el dormitorio. Sophie, tienes que aprender a respetar la intimidad de los demás. Con ternura, se arrodilló a su lado y le quitó la llave. Esta llave es muy especial. Si la hubieras perdido... La voz pausada de su abuelo aún le hacía sentirse peor. Lo siento, de verdad. Creía que era un collar para mi cumpleaños. Él la miró fijamente durante unos segundos. Te lo repetiré una vez más, Sophie, porque es importante. Debes aprender a respetar la intimidad de los demás. Sí, Grand-Père. Ya hablaremos de todo esto en otro momento. Ahora hay que ir a cortar las malas hierbas del jardín. Sophie se apresuró a hacer sus tareas. A la mañana siguiente no recibió ningún regalo de cumpleaños de su abuelo.
Después de lo que le había hecho, no lo esperaba, pero él ni siquiera la felicitó en todo el día. Triste, cuando se hizo de noche se fue a dormir, pero cuando se estaba metiendo en la cama descubrió que sobre la almohada había una tarjeta en la que había dibujado un sencillo acertijo. Aún antes de resolverlo, Sophie ya había vuelto a sonreír. «Ya sé qué es». Su abuelo ya le había hecho lo mismo el día de Navidad. «La búsqueda del tesoro». Decidida, se aplicó con el acertijo hasta que lo resolvió. La solución le llevó a otra parte de la casa, donde encontró otra tarjeta con otro acertijo. También lo resolvió y salió corriendo en busca de la siguiente tarjeta. Así siguió, recorriendo como una loca toda la casa, de pista en pista, hasta que por fin encontró la que llevó de vuelta a su dormitorio. Sophie subió la escalera como una flecha y se metió en su cuarto y se detuvo. En medio había una bicicleta roja y reluciente con un lazo atado al manillar. Sophie dio un gritito de alegría. «Ya sé que habías pedido esta muñeca», le dijo su abuelo, sonriéndole desde un rincón, «pero me pareció que esto te gustaría más». Al día siguiente, su abuelo le enseñó a montar, sin apartarse de su lado en el camino que había frente a la casa. En un momento, se metió sin querer en el césped y perdió el equilibrio. Los dos cayeron sobre la hierba, rodando y riendo. «Grand-père», le dijo, abrazándolo, «siento mucho lo de la llave». «Ya lo sé, tesoro, te perdono. No sé estar enfadado contigo. Los abuelos y las nietas siempre se perdonan». Sophie sabía que no debía preguntárselo, pero no pudo evitarlo. «¿Qué es lo que abre? Nunca he visto una llave como esa. Era muy bonita». Su abuelo se quedó largo rato en silencio y ella se dio cuenta de que no sabía cómo responder. Grand-père nunca miente. Capítulo 24. Silas recorrió el obelisco de Saint-Sulpice con la vista, admirando la longitud de aquel enorme bloque de mármol. Todo su cuerpo vibraba de emoción. Echó otro vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaba solo y se arrodilló junto a la base, no por devoción, sino por necesidad. La clave está oculta debajo de la línea rosa, en la base del obelisco de Saint-Sulpice. Todos los hermanos habían coincidido. De rodillas, Silas pasó las manos por el suelo de piedra. No veía ninguna ranura, ningún desnivel que indicara que había alguna baldosa suelta, por lo que empezó a dar unos golpecitos suaves con los nudillos, siguiendo la línea de bronce en dirección al obelisco. Tanteó todas las baldosas adyacentes hasta que al final una de ellas resonó de un modo peculiar. «Aquí debajo está hueco». Silas sonrió. Sus víctimas le habían dicho la verdad. Capítulo 25. La Embajada de los Estados Unidos en París es un edificio compacto, situado en la Avenue Gabriel, justo al norte de los Campos Elíseos. El complejo de algo más de 1 hectárea se considera solo estadounidense, lo que implica que todos los que se encuentran en él están sujetos a las mismas leyes y amparados por los mismos derechos que si estuvieran en territorio americano. La telefonista de guardia aquella noche estaba leyendo la revista Time cuando le interrumpió el sonido del teléfono. «¿Embajada de los Estados Unidos?», dijo. «Buenas noches». Su interlocutor hablaba con acento francés. «Necesito ayuda». A pesar de que sus palabras eran objetivamente educadas, había algo en su tono que hacía que sonaran duras, burocráticas. «Me han dicho que me han dejado un mensaje telefónico en su servicio automatizado. Me llamo Langdon, pero he olvidado los 3 números de mi código de acceso. Le agradecería mucho que me ayudara». La telefonista hizo una pausa desconcertada. Lo siento, señor, pero ese mensaje debe ser bastante antiguo, porque ese servicio se eliminó hace 2 años por motivos de seguridad. Y además todos los códigos de acceso tenían 5 dígitos. ¿Quién le ha dicho que teníamos un mensaje para usted?» «¿Así que no tienen servicio automático de mensajería de voz?» «No, señor. Si hubiera algún mensaje para usted, lo encontraría por escrito en el...» Capítulo 26.
A pesar de su inmensa fama, el cuadro de la Mona Lisa tenía apenas 80 centímetros y era más pequeño que los carteles con su reproducción que vendían en la tienda del museo. Estaba colgado en la pared noroeste de la Salle des Etats, tras un panel protector de plexiglas de unos 5 centímetros de grosor. Pintado en una tabla de madera de álamo, su aire etéreo y neblinoso se atribuía al dominio de Leonardo da Vinci, poseía de la técnica del sfumato, que consigue de las formas parezcan fundirse las unas con las otras. Desde que había llegado al Louvre, la Mona Lisa, o la Gioconda, como también se le conocía, había sido robada en 2 ocasiones. La última en 1911, cuando desapareció de la Salle impenetrable de Louvre, el Salón Carré. Los parisinos lloraron desconsoladamente en las calles y escribieron cartas a los periódicos pidiendo a los ladrones que devolvieran la obra. 2 años después descubrieron la Mona Lisa en el doble fondo de un baúl en un hotel de Florencia. Langdon, que ya le había dejado claro a Sophie que no tenía ninguna intención de irse, atravesó con ella la sala. Cuando aún estaban a unos 20 metros de la Mona Lisa, ella encendió la linterna y un haz a su lado llegó hasta el suelo. A su lado, Langdon ya empezaba a notar ese cosquilleo de impaciencia que siempre le invadía momentos antes de ponerse frente a las grandes obras de arte. Se esforzaba por ver más allá de la mancha de luz azulada que emanaba de aquella linterna de rayos ultravioleta. A la izquierda apareció el diván octogonal, como una isla oscura en el desierto mar del parqué. Ahora ya empezaba a distinguir el panel de cristal oscuro de la pared. Sabía que detrás de él, en los confines de su propia celda exclusiva, estaba el cuadro más famoso del mundo. Y sabía también que cualquier mérito, el de ser la obra de arte más famosa del mundo, no le venía en su enigmática sonrisa, ni de las misteriosas interpretaciones atribuidas a muchos historiadores del arte y a defensores de las teorías conspiranoicas. No, las cosas eran mucho más sencillas. La Mona Lisa era famosa porque Leonardo aseguraba que era su obra más lograda. Siempre que salía de viaje se la llevaba consigo y, si le preguntaban por qué lo hacía, respondía que le resultaba difícil alejarse de su expresión más sublime de la belleza femenina. Con todo, muchos historiadores del arte sospechaban que la devoción que Leonardo profesaba por su Mona Lisa no tenía nada que ver con lo artístico. En realidad, aquel cuadro era un retrato bastante corriente, realizado con la técnica del sfumato. Eran muchos los que aseguraban que su pasión nacía de algo mucho más profundo, un mensaje oculto entre las capas de pintura. En realidad, la Mona Lisa era una de las bromas mejor documentadas del mundo. Muchos libros de historia del arte demostraban que el cuadro era un collage de dobles sentidos y alusiones jocosas, y sin embargo, por increíble que pareciera, la mayoría de la gente seguía considerando aquella sonrisa como un gran misterio. Ningún misterio, pensó Langdon, adelantándose un poco y viendo ya el marco del cuadro. Ningún misterio. Hacía muy poco había compartido el secreto de la Mona Lisa con un grupo de personas bastante atípico, una docena de internos de la cárcel del condado de Essex. El seminario que daba Langdon en aquella institución penitenciaria formaba parte de un programa de la Universidad de Harvard que tenía por objeto incorporar la educación al sistema de prisiones. Cultura para convictos, como a los compañeros de Langdon le gustaba llamarlo. De pie junto al proyector de diapositivas en la penumbra de la biblioteca de la cárcel, Langdon había compartido el secreto de la Mona Lisa con los presos que asistían a la clase, hombres que, sorprendentemente, mostraban un gran interés y que a pesar de su dureza eran inteligentes. Tal vez han oído y se han dado cuenta, les dijo Langdon, acercándose a la imagen de la Mona Lisa proyectada en la pared, de que en el fondo que rodea la cara no es uniforme. Señaló la zona en cuestión. Leonardo pintó el horizonte de la parte izquierda bastante más abajo que el de la derecha. ¿La cagó sin querer?, preguntó uno de los internos. Langdon soltó una carcajada. No era su costumbre. En realidad,
es uno de sus trucos. Al pintar más abajo el horizonte del lado izquierdo, Leonardo consiguió que la Mona Lisa pareciera mucho más grande de ese lado que del otro. Una pequeña broma de consumo interno. Históricamente a los conceptos de lo masculino y lo femenino se les ha atribuido lados. La izquierda es lo femenino y la derecha lo masculino. Como Leonardo era un gran defensor de los principios femeninos, quiso que la retratada fuera más majestuosa vista desde la izquierda que desde la derecha. He oído que era un maricón, dijo un hombre bajito con perilla. Langdon torció el gesto. Los historiadores no suelen decirlo así, pero sí, Leonardo da Vinci era homosexual. ¿Y por eso le iba tanto todo el rollo eso de lo femenino? En realidad Leonardo estaba en sintonía con el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Creía que el alma humana no puede... Capítulo 27. Sentado en el despacho de Sonier, el teniente Colette se apretó más el auricular a la oreja, incrédulo. ¿He oído bien? ¿Una pastilla de jabón? ¿Cómo ha podido Langdon descubrir el dispositivo GPS? Sophie Neveu, respondió Fachet. Ella se lo dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Buena pregunta, no lo sé. Pero acabo de oír una grabación que confirma que ha sido ella. Colette se había quedado mudo. Pero, ¿en qué estaba pensando Neveu? Fachet acababa de demostrar que Sophie había entorpecido las operaciones de la policía. A esa mujer no solo la iba a despedir, iba a acabar en la cárcel. Pero, capitán, entonces, ¿dónde está Langdon? ¿Ha sonado alguna alarma contra incendios? No, señor. ¿Y nadie ha pasado bajo la reja de la Gran Galería? No, hay un agente de seguridad del Louvre haciendo guardia junto a ella, como ordenó. Muy bien, entonces Langdon debe de estar aún en la Gran Galería. ¿Dentro? ¿Y qué está haciendo? ¿Está armado ese guardia? Sí, señor. Pues que... Capítulo 28. En las Selledes Etats, Langdon miraba atónito las 4 palabras que brillaban sobre el plexiglas. El texto parecía suspendido en el aire y proyectaba una sombra desigual sobre la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa. El priorato, murmuró Langdon. Esto demuestra que tu abuelo era uno de sus miembros. Sophie lo miró desconcertada. ¿Tú entiendes esto? No hay duda, respondió Langdon, asintiendo sin dejar de pensar. Es la proclamación de uno de los principios fundamentales del priorato. Sophie parecía perdida, iluminada por el resplandor que emitía aquel mensaje escrito sobre el rostro de la Mona Lisa. No verdad lacra iglesias. Sophie, prosiguió Langdon, la tradición del priorato de perpetuar el culto a la diosa se basa en la creencia de que, en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, durante los albores de la Iglesia, sus representantes más poderosos engañaron al mundo, no le dijeron la verdad y propagaron mentiras que devaluaron lo femenino y decantaron la balanza a favor de lo masculino. Sophie seguía en silencio, observando aquellas palabras. El priorato cree que Constantino y sus seguidores masculinos lograron con éxito que el mundo pasara del paganismo matriarcal al cristianismo patriarcal, lanzando una campaña de propaganda que demonizaba lo sagrado femenino y erradicaba definitivamente a la diosa de la religión moderna. La expresión de Sophie seguía siendo de duda. Mi abuelo me ha hecho venir hasta aquí para que encontrara esto. Debía estar intentando decirme algo más que eso. Langdon entendía lo que Sophie quería decir. ¿Cree que se trata de otro código? Si en aquellas palabras había o no otro mensaje oculto, él no era capaz de verlo en el momento. Su mente aún estaba atrapada en la absoluta claridad de la frase de Sonier. No, ¿verdad? Lacra iglesias, pensó. La lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Nadie podía negar el enorme bien que la Iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual. Pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia.
Su brutal cruzada para recaudar y reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de 3 siglos y empleó métodos tan eficaces como horribles. La Inquisición publicó el libro que algunos consideran como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres librepensadoras, e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la Iglesia consideraba brujas, estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que, para la Iglesia, era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la Iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. Capítulo 29. Dentro de la iglesia de Saint-Sulpice, Silas llevaba el pesado candelabro de hierro desde el altar hasta el obelisco. La base haría las veces de ariete, pero al contemplar la losa de mármol gris que cubría el aparente hueco que había debajo, comprendió que no era posible romperla sin hacer ruido. El hierro golpeando el mármol resonaría en las bóvedas. ¿Le oiría la monja? Ya debería de estar dormida. Sin embargo, Silas no quería correr riesgos. Miró a su alrededor para ver si encontraba algo de tela con que envolver el candelabro, pero solo vio el mantel de lino del altar que se negó a usar. Mi hábito, pensó. Como sabía que estaba solo en aquel enorme templo, se lo abrió y se lo quitó. Al hacerlo, la tela le rozó las heridas recientes de la espalda. Sin más indumentaria que el cilicio, Silas envolvió la base del candelabro con la sotana. Entonces, apuntando al centro del suelo, lo golpeó. Se oyó un ruido sordo. La losa no se rompió. Le dio otra vez y se oyó otro golpe amortiguado, aunque acompañado esta vez de un chasquido. A la tercera, el suelo cedió y los fragmentos del mármol se hundieron. ¡Un compartimento! Tras sacar a toda prisa los trozos de baldosa, Silas miró aquel espacio vacío. Al arrodillarse sobre él, el corazón le latía con fuerza. Alargó el brazo desnudo y metió la mano. Al principio no notó nada. El fondo del compartimento era de piedra lisa y pulida, pero al hundir más la mano, alargando el brazo por debajo de la línea rosa, topó con algo, una gruesa tablilla de piedra. Pasando los dedos por los bordes, la agarró y la sacó con cuidado. Mientras se ponía de pie, contemplándola, se dio cuenta de que aquella piedra irregular tenía unas palabras grabadas. Por un instante, se sintió como un Moisés moderno. Se sorprendió al leerlas. Esperaba que la clave fuera un mapa o una compleja serie de indicaciones, incluso codificadas. Pero su inscripción era mucho más sencilla. Job 38:2.11. ¿Un versículo de la Biblia? Silas estaba atónito ante aquella diabólica muestra de simplicidad. Así que el lugar secreto que estaban buscando se revelaba en un versículo de la Biblia. La hermandad no tenía límites cuando se trataba de burlarse de los rectos. Job, capítulo 38, versículo 11. Aunque Silas no recordaba de memoria el contenido de aquel pasaje. Capítulo 30. El guardia de seguridad, Claude Grovard, sentía que la rabia lo invadía mientras custodiaba a aquel hombre postrado a sus pies, delante de la Mona Lisa. Ese cabrón había matado a Jacques Saunier. Y Saunier
Había sido como un padre para él y para todo el equipo de seguridad. Nada le hubiera apetecido más que apretar el gatillo y hundirle una bala en la espalda a Robert Langdon. Grover era uno de los pocos miembros de la plantilla que estaba autorizados a llevar armas. Sin embargo, se recordó a sí mismo que al matarlo solo le haría un favor y le ahorraría el calvario que Vesufache estaba a punto de comunicarle y que le aguardaba en el sistema penitenciario francés. Grover se sacó el walkie-talkie del cinturón e intentó pedir refuerzos, pero solo oyó el chisporroteo del vacío. Los dispositivos adicionales de seguridad que había en aquella sala siempre interferían en las comunicaciones de los guardias. Voy a tener que acercarme hasta la puerta. Sin dejar de apuntar a Langdon con el arma, Grover empezó a caminar hacia atrás lentamente, acercándose a la entrada. Cuando ya había dado 3 pasos, vio algo que le hizo detenerse en seco. ¿Pero qué diablos es esto? Más o menos en el centro de la sala se había materializado un espejismo, una silueta. ¿Es que había alguien más allí? Una mujer se movía en la oscuridad, avanzando a grandes zancadas hacia el otro extremo de la pared izquierda. Frente a ella, un haz de luz violeta recorrió el suelo una y otra vez, como si estuviera buscando algo con una linterna especial. «¿Qui est là?», preguntó Grover, constatando que la adrenalina se le estaba disparando por segunda vez en los últimos 30 segundos. «PTS», respondió la mujer sin inmutarse y sin dejar de revisar el suelo con la linterna. «Policía técnica y científica». Grover estaba empezando a sudar. Creía que todos los agentes se habían ido. Ahora sí se dio cuenta de que la luz de la linterna era de rayos ultravioletas, instrumento habitual de los miembros de la policía científica, pero seguía sin entender por qué aquella agente estaba buscando pruebas en aquella sala. «Votre nom», gritó Grover, a quien su instinto le decía que allí había algo que no encajaba. «Répondez». «C'est moi», dijo la voz en un francés reposado. «Sophie Neveu». En algún pliegue recóndito de su cerebro, el hombre le decía algo. «¿Sophie Neveu?» Aquel era el nombre de la nieta de Saunier, ¿no? De pequeña venía muchas veces al museo, pero de eso hacía ya muchos años. No puede ser ella. Y aunque lo fuera, no era motivo suficiente para confiarse, porque le habían llegado rumores de la dolorosa ruptura entre el conservador y su nieta. «Usted sabe quién soy, me conoce», dijo la mujer, y le aseguró que Robert Langdon no ha matado a mi abuelo, créame. Pero Grover no iba a creerse aquello así nada más. «Necesito refuerzos». Volvió a probar su walkie-talkie sin éxito. La puerta aún estaba a unos 20 metros de él y empezó a retroceder despacio, sin dejar de apuntar al hombre que seguía en el suelo. Mientras lo hacía, vio que la mujer apuntaba con la linterna a un gran cuadro que había justo frente de la Mona Lisa, en el otro extremo de la sala. Grover ahogó un grito al darse cuenta de qué cuadro se trataba. «¿Pero se puede saber qué está haciendo?» Al otro lado de la sala, Sophie Neveu notó que el sudor le resbalaba por la frente. Langdon seguía en el suelo con los brazos en cruz y las piernas separadas. «Aguanta un poco, Robert, ya casi estoy». Segura de que aquel guardia nunca llegaría a disparar contra ninguno de los dos, Sophie volvió a concentrarse en el asunto que los había llevado hasta aquí, peinando toda la sala y prestando especial atención a una obra en concreto, otro cuadro de Leonardo da Vinci. Pero la luz ultravioleta no reveló nada extraordinario, ni en el suelo, ni en las paredes, ni sobre el lienzo mismo. «Aquí tiene que haber algo». Sophie estaba segura de haber interpretado correctamente las intenciones de su abuelo. ¿Qué otra cosa si no podría haber querido indicarme? La obra que estaba examinando no era un lienzo de poco más de 1,5 metros de altura.
La extraña escena que Leonardo había pintado incluía a una Virgen María en una postura muy forzada, sentada sobre un peligroso risco con el niño Jesús, San Juan Bautista y el ángel Uriel. Cuando era pequeña, no había visita a la Mona Lisa que terminara sin que su abuelo le llevara hasta el otro lado de la sala para admirar aquel segundo cuadro. «Abuelo, estoy aquí, pero no lo veo». Detrás de ella oía que el guardia intentaba pedir ayuda por radio. «Piensa, piensa». Visualizó el mensaje garabateado en el cristal protector de la Mona Lisa. «No verdad, lacra Iglesias». La pintura que tenía delante carecía de la protección de un vidrio sobre el que escribir ningún mensaje, y Sophie sabía que su abuelo nunca habría profanado aquella obra maestra escribiendo algo directamente encima. Se detuvo un instante. Al menos no en el anverso. Miró instintivamente hacia arriba, hacia los cables que colgaban del techo y sostenían el cuadro. ¿Era posible? Sostuvo el lado izquierdo del marco y tiró hacia ella. Aquella pintura era grande y el lienzo se combó un poco cuando la separó de la pared. Sophie metió la cabeza y los hombros detrás y enfocó con la linterna para inspeccionar al reverso. No tardó mucho en darse cuenta de que su instinto había fallado en aquella ocasión. Allí no había nada, ni una sola. Capítulo 31. «¡Están todos muertos!». Sor Sandrine gritó al auricular del teléfono de su residencia de Saint-Sulpice. Estaba dejando un mensaje en un contestador automático. «Por favor, que alguien responda. ¡Están todos muertos!». Los 3 primeros números de la lista habían arrojado resultados terribles. Una viuda histérica, un detective investigado en plena noche en el lugar de un crimen y un lacónico cura que consolaba a una familia destrozada. Los 3 contactos estaban muertos. Y ahora, al llamar al cuarto y último número, el que en teoría no debía marcar a menos que no pudiera contactar con los 3 anteriores, le salía un contestador. La voz grabada no daba ningún nombre y se limitaba a invitar a quien llamaba a dejar su mensaje después de oír la señal. «Han roto la losa del suelo», exclamó, «y los otros 3 están muertos». Sor Sandrine desconocía la identidad de los 4 hombres a los que protegía. Aquellos números de teléfono escondidos debajo de su cama solo podía usarlos en un caso muy concreto. Si alguna vez se rompe la losa de piedra, le había dicho el mensajero sin rostro, querrá decir que se ha llegado al último peldaño. Uno de nosotros, amenazado de muerte, se habría visto obligado a contar una mentira desesperada. Llame a estos teléfonos, avise a los demás, no nos falle en esto. Era una señal de alarma silenciosa, un plan infalible. Capítulo 32. La alarma que se activó en el extremo oeste del Aladenon hizo que las palomas de las cercanas Tullerías levantaran el vuelo. Langdon y Sophie salieron como balas y se internaron en la noche. Mientras avanzaban por la explanada en dirección al coche de Sophie, Langdon oí las sirenas de los coches patrulla en la lejanía. «Es ese», dijo Sophie, señalando un cochecito rojo de 2 plazas aparcado delante. «Estará de broma», pensó Langdon. Nunca había visto una cosa tan pequeña. «Es un Smart», dijo. «Gasta solo 1 litro cada 100 kilómetros». Casi no le había dado tiempo a sentarse cuando Sophie arrancó bruscamente y las ruedas del coche mordieron la gravilla. Se agarró al salpicadero. El coche atravesó velozmente la explanada y desembocó en la rotonda del Carrousel du Louvre. Por un momento Sofía pareció considerar la posibilidad de acotar camino cruzando la rotonda por el centro, para lo que debía abrirse paso por el seto vivo recortando que bordeaba la isla central del césped de la plazoleta. «¡No!», gritó Langdon, que sabía que el seto que bordeaba la rotonda estaba puesto para ocultar el peligroso abismo que se abría en el centro. La pirámide inversa, la pirámide invertida que hacía las veces de claraboya y que había visto antes desde el interior del museo.
Era una estructura lo bastante grande como para tragarse entero aquel coche. Afortunadamente, Sophie optó por una ruta más convencional y giró a la derecha. Bordeó la rotonda por la izquierda y se incorporó al carril que, en dirección norte, debía llevarlos hasta la Rue de Rivoli. Las sirenas de los coches patrulla cada vez se oían más cerca. Ahora Langdon ya veía los destellos por el espejo retrovisor de su lado. El motor del Smart se quejaba porque Sophie aceleraba cada vez más, alejándose del Louvre. A unos 50 metros, el semáforo se puso en rojo. Sophie murmuró una maldición, pero no levantó el pie del acelerador. Langdon notó que se le tensaban los músculos de todo el cuerpo. ¿Sophie? Al llegar a la intersección frenó un poco, puso las luces largas, miró a ambos lados y volvió a acelerar. Giró a la izquierda en el cruce y se incorporó por fin a la Rue de Rivoli. Siguió a toda velocidad unos 400 metros en dirección oeste y giró a la derecha en otra rotonda, esta más ancha. Al momento salieron por el otro lado y estaban en los Campos Elíseos. Langdon se volvió para ver el Louvre desde allí. La policía no parecía seguirlos. El mar de destellos parecía concentrarse frente al museo. El corazón empezaba a recuperar su ritmo habitual. Ha sido interesante. Sophie no se dio por aludida. Seguía con la mirada fija en el amplio bulevar que, con sus 3 kilómetros de escaparates elegantes, a veces se comparaba a la Quinta Avenida de Nueva York. La embajada estaba apenas a 1,5 kilómetros de allí y Langdon se acomodó en su asiento. No, ¿verdad, lacra Iglesias? La rapidez mental de Sophie le había impresionado. Ve a la Virgen de las Rosas. Sophie le había dicho que su abuelo le había dejado algo detrás del cuadro. ¿Un mensaje final? No podía por menos que quitarse el sombrero ante el lugar escogido por Saunier para esconderlo, fuera lo que fuera. La Virgen de las Rocas era otro eslabón más en la cadena de símbolos relacionados que se había ido formando aquella noche. Parecía que Saunier reforzaba con cada pista su interés por el lado más oscuro y malévolo de Leonardo da Vinci. El encargado original para pintar aquella obra le había llegado a Leonardo de una congregación conocida por el nombre de Hermandad de la Inmaculada Concepción, que necesitaba un cuadro para poner en el panel central de un retablo que iba a ocupar el altar de la iglesia de San Francisco en Milán. Las monjas le indicaron las medidas exactas que debía tener y el tema de la pintura. La Virgen María, San Juan Bautista Niño, Uriel y el Niño Jesús buscando cobijo en una cueva. Aunque Leonardo cumplió con lo que le había solicitado, cuando entregó la obra, la congregación reaccionó con horror, porque estaba llena de detalles explosivos y desconcertantes. El lienzo mostraba una Virgen María con túnica azul, sentada con un niño en brazos, supuestamente el Niño Jesús. Frente a María, también sentado, aparecía Uriel, también con un niño, supuestamente San Juan Bautista. Pero lo raro era que, en contra de la escena habitual en la que Jesús bendecía a Juan, en este caso era al revés. Juan bendecía a Jesús, y éste se sometía a su autoridad. Por si eso fuera poco, la Virgen tenía una mano levantada sobre la cabeza de Juan en un gesto inequívocamente amenazador, con los dedos como garras de águila que sujetaran su cabeza invisible. Y, por último, la imagen más clara y aterradora. Justo por debajo de aquellos dedos curvados de María, Uriel estaba detenido en un gesto que daba a entender que estaba cortando algo, como si estuviera rebanando el cuello de la cabeza invisible que la Virgen parecía sujetar con sus garras. A los alumnos de Langdon siempre les divertía enterarse de que Leonardo había intentado apaciguar a la hermandad pintando una versión más descafeinada de la Virgen de las Rocas, en la que los personajes parecían en actitudes más ortodoxas. En la actualidad, aquella segunda versión estaba expuesta en la National Gallery de Londres, con el mismo título, aunque Langdon prefería la del Louvre, que además de ser la original resultaba más intrigante. Sophie seguía avanzando a toda prisa por los Campos Elíseos. ¿Qué había detrás del cuadro?
le preguntó Langdon. Te lo enseñaré cuando estemos a salvo en la embajada, respondió ella con la mirada fija en la calzada. ¿Cómo que me lo enseñarás? ¿Quiere decir que te ha dejado un objeto, algo físico? Sophie asintió con un breve movimiento de cabeza. Con una flor de lis y las letras PS grabadas. Langdon no daba crédito a lo que acababa de oír. Sophie pensó que sí estaban a punto de lograrlo, cuando giró el volante a la derecha y pasaron por delante del lujoso Hotel de Crillon, internándose en aquel lujoso barrio de calles arboladas donde se concentraban las sedes diplomáticas. Y estaban cerca de la embajada de los Estados Unidos y le pareció que podía relajarse un poco. Mientras conducía, a la mente le volvía la llave que tenía en el bolsillo y el recuerdo de hacía tantos años, cuando la había visto por primera vez con su empuñadura en forma de cruz griega, su base triangular, sus dientes, su sello con la flor grabada y sus letras PS. Aunque apenas había vuelto a pensar en ella durante todos aquellos años, su experiencia profesional con los servicios secretos le había familiarizado mucho con temas de seguridad, por lo que la peculiar forma de aquella llave ya no le resultaba tan desconcertante. Una llave maestra, incopiable, con sistema láser. En vez de guardas que encajaban en una cerradura, la compleja serie de marcas perforadas por un rayo láser era examinada por un lector óptico. Si éste determinaba que la disposición y la secuencia de las marcas hexagonales eran correctas, la cerradura se abría. No se le ocurría que podía ser lo que abría una llave como aquella, pero le daba la impresión de que Robert sí sabría decírselo, porque le había descrito el sello sin haberlo visto. La forma de cruz de la empuñadura implicaba que la llave pertenecía a algún tipo de organización cristiana, pero Sophie sabía que en las iglesias no se usaba este tipo de sistemas electrónicos. Además, mi abuelo no era cristiano. Sophie lo había constatado con sus propios ojos hacía 10 años. Por ironías del destino, también había sido una llave, aunque en aquel caso se había tratado de otra mucho más normal, la que la había enfrentado a la verdadera naturaleza de aquel hombre. Hacía mucho calor aquella tarde. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle y cogió un taxi para ir a casa. Grand-Père va a tener una buena sorpresa cuando me vea, pensó. La universidad en Gran Bretaña había terminado sus días antes y ella estaba impaciente por ver a su abuelo y explicarle todos los métodos de encriptación que estaba estudiando. Sin embargo, cuando llegó a casa, su abuelo no estaba. A pesar de saber que no la esperaba, no pudo evitar cierta decepción. Capítulo 33. El Smart de Sophie atravesó como un rayo el barrio diplomático, dejando atrás embajadas y consulados, y finalmente, enfilado por una calle secundaria, logró salir de nuevo a la gran avenida de los Campos Elíseos. Langdon, muy pálido, se volvió para ver si le seguía la policía. Estaba empezando a arrepentirse de haber decidido escaparse. «Tú no has decidido nada», se corrigió. Había sido Sophie quien había tomado la decisión de tirar el dispositivo de GPS por la ventana del servicio. Y ahora, mientras se alejaban de la embajada, esquivando el poco tráfico de los Campos Elíseos, Langdon notaba que sus posibilidades eran cada vez menores. Aunque parecía que Sofía había conseguido despistar a la policía una vez más, al menos de momento, temía que su buena suerte no fuera a durar mucho más. Al volante, Sophie se metió la mano en el bolsillo del suéter, sacó un pequeño objeto metálico y se lo enseñó. «Robert, quiero que veas esto. Es lo que mi abuelo me ha dejado detrás de la Virgen de las Rocas». Con un escalofrío de emoción, Langdon cogió aquel objeto y lo examinó. Era bastante pesado y en forma de crucifijo. Su primera intuición fue que se trataba de una cruz funeraria, versión en miniatura de las cruces conmemorativas que se clavaban en el suelo, justo antes de las tumbas. Pero luego se dio cuenta de que la base que sobresalía del crucifijo era triangular, y además estaba decorada con cientos de minúsculos hexágonos que parecían muy bien hechos y distribuidos de manera aleatoria.
Es una llave hecha con láser, dijo Sophie. Estos hexágonos son para que el lector óptico los identifique. ¿Una llave? Langdon no había visto nunca nada parecido. Fíjate en el otro lado, le pidió Sophie cambiándose de carril y saltándose otro cruce. Al dar la vuelta, Langdon se quedó boquiabierto. Ahí, en una elaborada filigrana en el centro de la cruz, estaba grabada una flor de lis con las iniciales PS. Sophie, este es el sello del que te hablaba, la divisa oficial del priorato de Sion. Sophie asintió. Ya te lo he dicho, esta llave ya la vi otra vez hace muchos años. Mi abuelo me dijo que nunca volviera a hablar de ella. Langdon seguía con la vista fija en la llave. Su diseño, mezcla de tecnología, punta y viejo simbolismo, recreaba una curiosa unión entre el mundo moderno y el antiguo. Me dijo que esta llave abría una caja donde guardaba muchos secretos. Langdon se estremeció al pensar en el tipo de secretos que guardaría un hombre como Jacques Sonnier. No tenía ni idea de qué hacía una antiquísima hermandad con una llave futurista como aquella. La única razón de la existencia del priorato era la custodia de un secreto de increíble poder. ¿Tenía esa llave algo que ver con él? La idea resultaba abrumadora. ¿Y sabes lo que abre? Sophie pareció decepcionada. Yo esperaba que tal vez tú lo supieras. Langdon no dijo nada y siguió contemplando aquella especie de crucifijo. Parece que inspiración de cristianos, insistió Sophie. Langdon no estaba tan seguro. La empuñadura no formaba la cruz latina característica del cristianismo, más larga que ancha, sino la llamada griega, en la que los 4 brazos tenían la misma longitud y que precedía a la cristiana en nada más y ni nada menos que 1500 años. Ese tipo de cruz carecía de todas las connotaciones de crucifixión asociadas a la latina, ideada por los romanos como instrumento de tortura. A Langdon nunca dejaba de sorprenderle el escaso número de cristianos que, al contemplar el crucifijo, eran conscientes de la historia violenta de aquel símbolo, que se manifestaba hasta en su propio nombre. Cruz y crucifijo eran derivaciones del verbo latino cruciare, torturar. Sophie, dijo, lo único que puedo decirte es que las cruces griegas como esta se consideran símbolos de paz. La identidad longitudinal de sus 4 brazos las hace poco prácticas para las crucifixiones, y el equilibrio de sus travesaños horizontal y vertical representa una unión natural entre lo masculino y lo femenino, por lo que encaja bien con la filosofía del priorato. Sophie le miró con ojos cansados. No tienes ni idea, ¿verdad? Langdon arqueó la ceja. Ni idea. Bueno, tenemos que dejar de dar vueltas. Nos hace falta un lugar seguro para poder averiguar qué es lo que abre esta llave. Langdon pensó con añoranza en su cómoda habitación del Ritz. Evidentemente, aquella opción estaba descartada. ¿Y si vamos a ver a los profesores de la Universidad de París que me han organizado la conferencia? Demasiado arriesgado. Faché irá a comprobar que no estemos ahí. Tú eres de aquí, tienes que conocer a gente. Faché revisará mi listín telefónico y mi libreta de direcciones de correo electrónico y hablará con mis compañeros de trabajo. Capítulo 34. El chofer que fue a recoger al obispo Aringarosa al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci lo hizo en un discreto Fiat negro. El obispo aún recordaba los días en que los vehículos vaticanos eran coches de gran lujo, con insignias plateadas y banderas con el escudo de la Santa Sede. Esos días pertenecen ya al pasado. La flotilla de coches vaticanos era ahora mucho menos ostentosa y casi nunca llevaban nada que los identificara. La Santa Sede aseguraba que hacía así para reducir costes y servir mejor a su diócesis. Pero Aringarosa sospechaba que se trataba más bien de una medida de seguridad. El mundo se había vuelto loco y en muchas partes de Europa proclamar tu amor a Jesucristo era como dibujarte una diana en el pecho. Recogiéndose un poco los faldones de la sotana,
Aringarosa se montó al asiento trasero y se puso cómodo, pensando en el largo trayecto que le guardaba hasta Castel Gandolfo, el mismo que ya había hecho hacía 5 meses. El viaje a Roma del año pasado, pensó suspirando. La noche más larga de mi vida. Hacía 5 meses había recibido una llamada del Vaticano en la que se requería su inmediata presencia. No le explicaron nada más. Los billetes están en el aeropuerto. La Santa Sede hacía lo posible por alimentar su halo de misterio, incluso frente al alto clero. Aringarosa sospechó que aquella convocatoria misteriosa era una ocasión para que el Papa y otros miembros de la Curia Vaticana se subieran al carro del último éxito público del Opus Dei, la culminación de las obras de su sede en la ciudad de Nueva York. La revista Architectural Digest había afirmado que el edificio era un faro radiante del catolicismo perfectamente integrado en su entorno de modernidad. Y últimamente el Vaticano parecía mostrar atracción hacia todo aquello que incluyera la palabra moderno. Aringarosa no pudo declinar aquella invitación, aunque acudió con reticencias. No comulgaba demasiado con la actual administración vaticana. Aringarosa, como la mayor parte del clero más conservador, había asistido con grave preocupación al primer año de pontificación del Papa. Más liberal que sus predecesores, su santidad había llegado a ocupar la silla de San Pedro tras uno de los cónclaves más controvertidos de la historia. Y ahora, lejos de aplacar su talante después de su inesperado acceso al poder, el Santo Padre no había malgastado ni un minuto y había empezado a dar pasos para agilizar la anquilosada maquinaria burocrática de la cúspide de la cristiandad, sirviéndose de una preocupante marea de apoyo que le brindaban los miembros más progresistas del Colegio de Cardenales. Ahora el Papa declaraba que su misión consistía en rejuvenecer la doctrina vaticana y llevar al catolicismo al tercer milenio. Pero Aringarosa se temía que, en realidad, eso significara que era lo bastante presuntuoso como para creer que podía reescribir las leyes de Dios y recuperar los corazones de todos los que creían que, en el mundo actual, el verdadero catolicismo no tenía sentido. Aringarosa había recurrido a todas sus influencias políticas, que no eran pocas, teniendo en cuenta el peso del Opus Dei y su patrimonio, para persuadir al Papa y a sus consejeros de que la flexibilidad de las leyes de la Iglesia no sólo era cobarde e impía, sino que representaba un suicidio político. Le había recordado que al anterior intento, el fiasco del Concilio Vaticano II había dejado tras de sí un legado devastador. La asistencia de los feligreses a los actos religiosos era más baja que nunca. Las donaciones escaseaban y no había ni siquiera el número suficiente de sacerdotes para cubrir todas las parroquias. La gente necesita que la Iglesia les aporte estructura y orden, insistía Aringarosa, y no palmaditas en la espalda e indulgencia. Aquella noche, hacía meses, mientras se alejaba del aeropuerto, Aringarosa había constatado con sorpresa que no estaban conduciéndole en dirección a la ciudad del Vaticano, sino hacia el este, por una carretera sinuosa. ¿Dónde vamos?, le preguntó al chofer. Al lago Albano, respondió. La reunión es en el Castel Gandolfo. ¿En la residencia de verano del Papa? Aringarosa nunca había estado ahí, ni lo había deseado. Además de ser la casa donde el Papa pasaba sus vacaciones estivales, la ciudadela del siglo XVI albergaba la Specula Vaticana, el observatorio astronómico papal, uno de los más avanzados en Europa. Aringarosa nunca se había sentido muy cómodo con el interior. Capítulo 35. El interior de la Gare Saint-Lazare se parecía a cualquier otra estación del tren europea, una caverna en parte cerrada y en parte abierta, habitada por los sospechosos habituales. Hombres sin techo con carteles escritos sobre trozos de cartón, grupos de universitarios de ojos legañosos durmiendo en sacos de dormir y con los auriculares de su MP3 puestos, y alguno que otro mozo de equipajes ataviado con su uniforme azul fumando un cigarrillo.
Sofía alzó la vista para leer el enorme panel de información que tenía encima. Las placas blancas y negras empezaron a tabletear y actualizaron las siguientes salidas. El primer destino era Lille, en el rápido de las 3:06. Ojalá saliera antes, dijo Sofía, pero tendrá que ser Lille. ¿Antes? Langdon consultó su reloj, pero si eran las 2:59. Solo faltaban 7 minutos y aún no habían comprado los billetes. Sofía lo llevó al mostrador de venta. Compra 2 billetes con tu tarjeta de crédito. Yo creía que las tarjetas quedan registradas y que se puede hacer un seguimiento de precisamente por eso. Langdon decidió que era mejor no intentar adelantarse al pensamiento de Sophie Neveu. Con su visa compró los 2 billetes de Lille y se los dio a Sophie. Ella lo llevó hasta los andenes, donde el ding-dong habitual siguió el anuncio por megafonía de que el tren de Lille estaba a punto de salir. Bastante más allá, a su derecha, en el andén 3, la locomotora ya ronroneaba y silbaba preparándose para arrancar. Pero Sophie cogió a Langdon del brazo y empezó a guiarlo justo en dirección contraria. Cruzaron corriendo un vestíbulo lateral. Entraron en un café abierto toda la noche y finalmente salieron por otra puerta a una calle tranquila del otro lado de la estación. Junto a la puerta aguardaba un único taxi. El taxista vio a Sofía, apagó y encendió las luces y los dos se montaron en el asiento de atrás. Mientras el taxi se alejaba de la Gare Saint-Lazare, Sofía sacó los 2 billetes de tren que acababan de comprar y los rompió. Langdon suspiró. $70 a la basura. Hasta que el vehículo llevaba un rato avanzado a un ritmo monótono por la Rue de Clichy, rumbo al norte, Langdon no tuvo la sensación real de haber escapado. Por la ventana a la derecha distinguió Montmartre y la hermosa cúpula del Sacré-Cœur. Imágenes que se vieron interrumpidas por el destello de una sirena de la policía que cruzó a toda prisa en dirección contraria. Los dos se agacharon instintivamente hacia el sonido y los destellos se perdieron en la distancia. Sophie le había pedido al taxista que saliera de la ciudad y, a juzgar por su expresión de concentración, Langdon se dio cuenta de que estaba pensando en cuál debía de ser su siguiente paso. Volvió a examinar la llave cruciforme, levantándola hasta la altura de la ventana para verla mejor, y se la acercó a los ojos para ver si encontraba algo que le indicara dónde la habían fabricado. Al resplandor intermitente de las farolas. Capítulo 36. En el exterior de la Salle des Etats, Faché se iba poniendo cada vez más furioso a medida que el guardia, Grovard, le explicaba cómo le habían desarmado Sophie y Langdon, y por qué no había disparado contra el cuadro. «Capitán», el teniente Collet venía hacia ellos desde el puesto de mando. «Capitán, acaban de informarme que han localizado el coche de la agente Neveu». «¿Han conseguido llegar a la embajada?» «No, a la estación de tren. Han comprado 2 billetes. El tren ha salido hace muy poco». Faché le hizo un gesto a Grovard para que se retirara y condujo a Collet a una sala contigua. «¿Cuál es el destino de ese tren?», le preguntó en voz baja. «Lille. Seguramente es una pista falsa», concluyó formulando un plan. «Está bien, que alerten a la siguiente estación, que detengan el tren y lo inspeccionen por si acaso. Que no muevan el coche de donde está y que sitúen a agentes de paisano por si vuelven a buscarlo. Que envíen hombres a rastrear las calles de los alrededores por si se hubieran escapado a pie. Hay una parada de autobuses en la estación». «A esta hora no circulan autobuses, señor. Solo hay una parada de taxis». «Bueno, pues que interroguen a los taxistas por si han visto algo. Y que se pongan en contacto con la central de taxis para dar una descripción de los desaparecidos. Yo voy a llamar a la Interpol». Collet se mostró sorprendido. «¿Va a divulgar lo sucedido?» A Faché no le hacía ninguna gracia ponerse en evidencia, pero no veía otra solución. «Cerrar el cerco deprisa y cerrarlo del todo». La primera hora era crítica. En los 70 minutos posteriores a la huida, el fugitivo era predecible. Siempre necesita lo mismo: desplazamiento, alojamiento y dinero. La Santísima Trinidad. Y gracias a la Interpol esas 3 cosas podían hacerse imposibles.
Capítulo 37. El boscoso parque, conocido como Bois de Boulogne, se le daban muchos otros nombres, pero los más enterados lo conocían como el Jardín de las Delicias. Por más atractivo que sonara aquel epíteto, la realidad no era tan halagueña. Cualquiera que hubiera visto el cuadro de El Bosco del mismo nombre entendería al momento la broma. El cuadro, como el bosque, era obscuro y lleno de recovecos, un purgatorio para los raros y los fetichistas. De noche, sus caminos sinuosos se poblaban de centenares de cuerpos de alquiler, delicias para satisfacer los más profundos deseos de hombres, mujeres y demás. Mientras Langdon ponía en orden sus ideas para hablarle a Sophie del priorato de Sion, el taxi atravesó el arbolado acceso al parque y empezó a dirigirse hacia el oeste a través de una calle adoquinada. La visión de los residentes nocturnos que ya emergían de las sombras y exhibían sus mercancías a la luz de los faros le hacía difícil concentrarse. Más adelante, dos adolescentes con los pechos al aire dedicaron ardientes miradas al interior del taxi. Más allá, un hombre negro de piel brillante con una tanga se dio vuelta y les enseñó el culo. A su lado, una despampanante rubia se levantó la minifalda para revelar que, en realidad, no era una mujer. ¡Dios mío! Langdon se volvió y aspiró hondo. «Háblame del priorato de Sion», le pidió Sophie. Langdon asintió, incapaz de imaginar un escenario menos adecuado para recrear la leyenda que estaba a punto de contar. Se preguntaba por dónde empezar. La historia de la hermandad abarcaba más de un milenio, una sorprendente crónica de secretos, chantajes, traiciones e incluso de brutales torturas a manos de un papa colérico. El priorato de Sion lo fundó en Jerusalén un rey francés llamado Godofredo de Bouillon en el año 1099, inmediatamente después de haber conquistado la ciudad. Sophie le miraba fijamente. Ese rey, supuestamente, tenía en su poder un importante secreto, un secreto que había estado en conocimiento de su familia desde los tiempos de Jesús. Temeroso de que se perdiera su muerte, fundó una hermandad secreta, el Priorato de Sion, a la que cargó la misión de velar por él, transmitiéndole de generación en generación. Durante sus años en Jerusalén, el priorato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrados debajo de las ruinas del templo de Herodes, construido a su vez sobre otras más antiguas, las del templo del rey Salomón. Según creían, estos documentos confirmaban el secreto de Godofredo y eran de una naturaleza tan explosiva que la Iglesia no pararía hasta hacérselos con ellos. Sophie le dedicó una mirada escéptica. El priorato juró que, por más tiempo que les llevara, debían recuperar aquellos papeles y protegerlos para siempre, logrando así que la verdad no se perdiera. Para poder rescatarlos, el priorato creó un brazo armado, un grupo de 9 caballeros llamado la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Langdon hizo una pausa. Más conocidos como los Caballeros Templarios. Al fin, Sophie puso cara de entender algo. Langdon había dado muchas charlas sobre los templarios y sabía que casi todo el mundo había oído hablar de ellos, al menos de manera general. Para los estudiosos, la historia de los templarios era un mundo incierto, donde hechos, leyendas y errores se confundían hasta tal punto que resultaba prácticamente imposible extraer algo de verdad de ellos. En los tiempos que corrían, a Langdon a veces no le gustaba ni mencionarlos en sus conferencias, porque invariablemente suscitaban un montón de preguntas confusas sobre todo tipo de teorías conspirativas. Sophie se había puesto seria. ¿Me estás diciendo que el priorato de Sion creó la Orden de los Templarios para recuperar una serie de documentos secretos? Yo creía que su misión era proteger Tierra Santa. Eso es un frecuente error. La idea de la protección de los peregrinos era el disfraz bajo el que los templarios llevaban a cabo su misión. Su verdadero objetivo en Tierra Santa era rescatar los documentos enterrados debajo de las ruinas del templo. Y los encontraron.
Langdon sonrió. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en lo que todos los estudiosos coinciden es que en sí encontraron algo enterrado en las ruinas, algo que les hizo ricos y poderosos más allá de lo inimaginable. A continuación, Langdon hizo un breve repaso de las ideas más aceptadas sobre la historia de los templarios, explicándole que estos estuvieron en los santos lugares durante la Segunda Cruzada y que le dijeron al rey Balduino II que estaban ahí para proteger a los peregrinos cristianos. Aunque no recibían sueldo alguno y hacían voto de pobreza, los caballeros informaron al rey de que necesitaban de algún lugar donde aguardarse y le pidieron permiso para instalarse en los establos que había bajo las ruinas del templo. El rey Balduino se los concedió y los caballeros ocuparon su humilde residencia dentro de aquel devastado lugar de culto. Aquella peculiar elección de alojamiento, prosiguió Langdon, había sido cualquier cosa menos aleatoria. Los caballeros creían que los documentos que buscaba el priorato estaban enterrados en aquellas ruinas, bajo el Sancta Sanctorum, cámara sagrada en la que se creía que residía Dios, literalmente, el centro absoluto de la fe judía. Durante casi una década, los 9 caballeros. Capítulo 38. En el asiento trasero del taxi, Sophie no le quitaba la vista de encima a Langdon. ¿Está de broma? ¿El Santo Grial? Langdon asintió muy serio. San Grial es literalmente Santo Grial. Santo Grial, ¿cómo es que no había visto al momento la conexión lingüística? Con todo, le parecía que lo que le decía Langdon no tenía sentido. Yo creía que el Santo Grial era un cáliz, y tú dices que es una serie de documentos que revelan un obscuro secreto. Sí, pero los documentos del San Grial son solo la mitad del tesoro del Santo Grial. Están enterrados en el propio Grial y revelan su verdadero significado. Si esos documentos dieron tanto poder a los templarios fue porque descubrían la verdadera naturaleza del Grial. ¿La verdadera naturaleza del Grial? Ahora, Sophie estaba aún más perdida que antes. Siempre había creído que el Santo Grial era el cáliz en el que Jesús había bebido durante la última cena y con el que, posteriormente, José de Arimatea había recogido la sangre que le brotaba del costado en el momento de la crucifixión. El Santo Grial es el cáliz de Cristo, dijo. Menos complicado no puede ser. Sophie, le susurró Langdon acercándose a ella. Según el priorato de Sion, el Santo Grial no es en absoluto un cáliz. Aseguran que la leyenda del Grial, que afirma que se trata de una copa, es de hecho una ingeniosa alegoría. Es decir, que la historia del Grial usa el cáliz como metáfora de otra cosa, de algo mucho más poderoso. Hizo una pausa. Algo que encaja a la perfección con todo lo que tu abuelo ha intentado decirnos esta noche, incluyendo sus referencias simbólicas a la divinidad femenina. Aún sin seguirle del todo, Sophie veía en la paciente sonrisa de Langdon que éste entendía su confusión. Pero si el Santo Grial no es un cáliz, ¿entonces qué es? Langdon sabía que aquella pregunta iba a llegar, pero todavía no había decidido cómo contárselo exactamente. Si no le exponía la respuesta en su adecuado contexto histórico, Sophie se quedaría con una vaga sensación de desconcierto, la misma que había visto en el rostro de su editor unos meses atrás, cuando Langdon le había pasado el borrador del texto en el que estaba trabajando. ¿Qué es lo que sostienes en tu trabajo? Le había espetado dejando la copa de vino y mirándole por encima de la comida que me dio a terminar. Eso no lo puedes decir en serio. Pues lo digo en serio. Me he pasado un año investigando. El destacado editor neoyorquino Jonas Fogman se tocó la perilla, nervioso. Había oído muchas ideas peregrinas para libros a lo largo de su carrera en el medio editorial, pero aquella le había dejado boquiabierto. Robert, le dijo finalmente, no me malinterpretes, me encanta tu trabajo y hemos hecho muchas cosas juntos, pero si acepto publicar una idea como esta, tendré que aguantar manifestaciones a la puerta de la editorial durante meses. Y además, tu reputación se va a ir al pique. Eres un historiador licenciado en Harvard, por el amor de Dios, y no un charlatán cualquiera ávido de dinero.
¿Dónde vas a encontrar pruebas fehacientes para defender una teoría como esa? Esbozando una tímida sonrisa, Langdon se sacó un trozo de papel del bolsillo y se lo alargó a Faulkner. Se trataba de una lista de más de 50 títulos, libros escritos por historiadores muy conocidos, algunos de ellos contemporáneos, otros de hacía varios siglos, muchos de los cuales habían sido auténticos bombazos en el mundo académico. Los títulos de todos presentaban la misma premisa que Langdon acababa de exponer. Mientras Faulkner la leía, iba poniendo la cara del que acaba de enterarse de que en realidad la Tierra es plana. Algunos de estos autores los conozco y son historiadores serios. Langdon sonrió. Como ves, Jonas, no se trata solo de mi teoría. Lleva bastante tiempo circulando por ahí. Lo único que yo pretendo es basarme en algo que ya existe para llegar más lejos. Ningún libro ha indagado aún en la leyenda del Santo Grial desde el punto de vista simbólico. Las pruebas iconográficas que estoy encontrando para apoyar mi teoría son, totalmente persuasivas. Faulkner seguía sin despegar los... Capítulo 39. Aunque la espartana habitación del edificio de la Rue La Bruyère había presenciado mucho sufrimiento, Silas dudaba de que hubiera algo que pudiera compararse a la angustia que en este instante se apoderaba de su pálido cuerpo. Me han engañado, todo está perdido. Le habían tendido una trampa. Los hermanos le habían mentido. Habían preferido morir antes que revelar su verdadero secreto. Silas no se veía con fuerzas para llamar a el maestro. No solo había matado a los 4 personas que sabían dónde estaba escondida la clave, sino que además había matado a la monja de Saint-Sulpice. Aquella mujer trabajaba contra Dios, ultrajaba la obra del Opus Dei. Aquel último crimen había sido un impulso y complicaba enormemente las cosas. El obispo Aringarosa había hecho la llamada que había logrado que lo dejaran entrar en Saint-Sulpice. ¿Qué pensaría cuando descubriera que la monja estaba muerta? Aunque Silas la había dejado metida en la cama, la herida de la cabeza era muy visible. También había intentado disimular las losas rotas del suelo, pero aquel estropicio tampoco podía pasar desapercibido. Sabrían que ahí había estado alguien. Silas había planeado refugiarse en el Opus Dei cuando su misión hubiera concluido. El obispo Aringarosa me protegerá. No imaginaba una vida más feliz que la entregada a la meditación y a la oración, encerrado entre las 4 paredes de la sede central de la obra en Nueva York. No volvería a poner los pies en la calle. Todo lo que necesitaba estaba en el interior de aquel santuario. Nadie me va a echar de menos. Pero Silas sabía que... Capítulo 40. Peleándose con el cambio de marchas, Langdon consiguió llevar al taxi hasta el otro extremo del Bois de Boulogne. Por desgracia, lo cómico de la situación quedaba eclipsado por los constantes mensajes que les llegaban por radio desde la centralita. Voiture, qu'est-ce trois? Out ets boys? Response. Cuando Langdon llegó a la policía del parque, se tragó su orgullo masculino y frenó en seco. Mejor que conduzcas tú. Sophie se puso al volante aliviada. En cuestión de segundos, el coche avanzaba como una seda por la Allée de Longchamp, en dirección oeste, dejando atrás el Jardín de las Delicias. ¿Por dónde se va a ir a la Rue Axo?, preguntó Langdon, fijándose en que el cuentakilómetros pasaba de los 100. Sophie tenía la vista fija en la carretera. El taxista ha dicho que estaba cerca de las pistas de Roland Garros. Conozco la zona. Langdon volvió a sacarse la pesada llave del bolsillo y la sopesó en la palma de la mano. Notaba que era un objeto de enorme trascendencia, seguramente la llave de su propia libertad. Antes, mientras le contaba a Sophie la historia de los caballeros templarios, se había dado cuenta de que la llave, además de tener grabado el emblema de la hermandad, poseía otro vínculo más sutil con el priorato de Sion. La cruz griega
simbolizaba el equilibrio y la armonía, pero también era el símbolo de la orden del Temple. Todo el mundo había visto imágenes de templarios ataviados con túnicas blancas, en las que había bordadas unas cruces griegas de color rojo. Sí, es cierto. Esas cruces templarias se ensanchaban un poco en los 4 extremos, pero seguían siendo cruces griegas. Una cruz cuadrada como la de esta llave. Langdon notó que la imaginación empezaba a disparársele al pensar en lo que se iba a encontrar. El Santo Grial. Casi soltó una carcajada al darse cuenta de lo absurdo de aquella fantasía. Se creía que el Grial estaba en algún lugar indeterminado de Inglaterra, enterrado en una cámara oculta, bajo una de las muchas iglesias de la Orden del Temple, y que había estado ahí escondida al menos desde el 1500. La época del gran maestro Leonardo da Vinci. El priorato, para mantener sus valiosísimos documentos a buen recaudo, se había visto obligado a trasladarlos muchas veces durante los siglos anteriores. Hoy en día, los historiadores sospechan que, desde su llegada a Europa procedente de Jerusalén, el Grial había cambiado de sitio en al menos 6 ocasiones. La última vez que fue avistado fue en 1447, cuando numerosos testigos oculares descubrieron un fuego que se declaró y casi destruyó los documentos, antes de que estos fueran trasladados en 4 enormes arcenes, tan pesados que para moverlos hicieron falta 16 hombres. Después de aquello, nadie declaró haber vuelto a ver el Grial. Lo único que persistió fue el rumor ocasional de que estaba escondido en Gran Bretaña, la tierra del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Fuera cual fuera la realidad, había 2 hechos indiscutibles. Leonardo da Vinci conocía cuál era el paradero del Grial en su época. Probablemente, en la actualidad, ese lugar seguía siendo el mismo. Por aquel motivo, los apasionados del Grial seguían escrutando la obra pictórica y los diarios de Leonardo con la esperanza de desentrañar alguna pista secreta sobre su actual ubicación. Había quien aseguraba que el fondo montañoso de la Virgen de las Rocas se correspondía con la orografía de una serie de colinas cavernosas que se encontraban en Escocia. Otros insistían en que la sospecha disposición de los discípulos de la Última Cena suponía algún tipo de código, y también se decía que las radiografías realizadas a la Mona Lisa revelaban que, originalmente, Leonardo le había pintado con un colgante de lapislázuli de la diosa Isis, detalle que más tarde decidió eliminar pintando otra cosa encima. Langdon nunca había visto ninguna prueba de la existencia de aquel colgante, e imaginaba de qué manera podía servir para revelar la existencia del Santo Grial. Pero los aficionados al Grial no se cansaban de comentar y debatir aquel dato en los foros y en los chats especializados de Internet. A todos nos encantan las conspiraciones. Y conspiraciones no faltaban. La más reciente, claro, había sido el descubrimiento, que había provocado una conmoción de alcance internacional, de que la famosa obra de Leonardo, La adoración de los magos, ocultaba un obscuro secreto bajo sus capas de pintura. Maurizio Serafini, un especialista italiano, había desvelado la desconcertante verdad, que The New York Times había divulgado en un reportaje titulado Lo que escondía Leonardo. Serafini había establecido sin margen de error que mientras los trazos verde grisáceos del boceto oculto de la adoración correspondían a Leonardo da Vinci, el cuadro mismo no lo había pintado él. La verdad era que en algún pintor anónimo había rellenado el boceto años después de la muerte del genio. Pero más problemático era lo que había debajo de la pintura de aquel impostor. Las fotografías realizadas con reflectografía de infrarrojos y rayos X apuntaban a que aquel falso